Bienvenidos a un nuevo programa de Ágora. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Rafael Jurado, autor de literatura infantil y juvenil, dirige un club de lectura y es presentador también de televisión, ¿no? Uh-huh. Y también contamos con Victoria Aguilar Gámez, ¿no? Que es una de las alumnas más aventajadas del club de lectura. Sin duda. Aquí tenemos los libros que hasta ahora ha publicado Rafael Jurado. Uh-huh. Comenzaste muy pronto a publicar. Tu primer libro lo haces con 24 años, ¿no? Se publica con 24 años. Sí, estábamos en Madrid estudiando en la Universidad Complutense, estudiábamos estadística, que mucha gente pues se extraña de que luego me hayan dado por escribir historias, escribir literatura infantil, pero sí, empezaron a emerger historias y simplemente fueron capturadas por la tinta del bolígrafo. El primer libro, Hechizados por la Tierra, ¿nos puedes contar un poco su Hechizados por la Tierra trama? Es la historia de tres jóvenes, tres chicos y una chica que crecen en un pueblo de Andalucía. Yo desde pequeño, aunque nací en Madrid, venía todos los veranos y las Semanas Santas aquí a Málaga, y esa luz impresionante que tiene Málaga pues está impregnada en el libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que trata es un grito acerca de la libertad, es un guiño a la Revolución de mayo del 68, que sirve como estímulo a estos jóvenes para hacer en Andalucía también una revolución, intentando, bueno, pues esos gritos de libertad darles un poco de salida, ¿no? Sin embargo, en el embajador de la risa que tenemos aquí, hay un fragmento que dice: no somos libres y la única manera de resolverlo es tomar conciencia cuanto antes. No somos libres. No somos libres. Esa es nuestra gran tragedia como seres humanos. No somos libres. ¿Por qué consideras que no somos libres? Bueno, por muchas razones, pero nuestra vida, la vida de cualquier persona, está muy condicionada por las cuestiones del trabajo, del dinero. Entonces nos vemos muchas veces, incluso de la pareja, ¿no? De las relaciones incluso familiares, que nos condicionan de tal manera que no nos permiten elegir el camino que hubiera elegido nuestro corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues por el miedo al que dirán, por un lado, por las obligaciones sociales, por el deseo de aceptación frente al otro, ¿no? Frente al ámbito en el que nos rodea, frecuentemente tendemos a ocupar un espacio para que la gente se sienta feliz con nosotros, pero ese no somos nosotros, ¿no? Entonces eso condiciona que al final la infelicidad aparezca porque no estamos ejerciendo nuestra verdadera libertad, ¿no? Que estemos condicionados no significa que estemos determinados, ¿no? Porque precisamente si tú creas, crear significa un poco abrir puertas, generar libertad. Pero ese es el privilegio del creador y esa es la escapatoria que encuentra cada artista a la hora de expresar, y es esa rendija que encuentra en la realidad, ¿no? Precisamente un tema recurrente a lo largo de tu obra es la búsqueda de la libertad, ¿no? Para los modernos el valor principal es la libertad porque es la condición de posibilidad de todos los demás valores. Si nosotros no tenemos ciertos márgenes de libertad, porque la libertad nunca es absoluta, sino que siempre está condicionada por la historia, condicionada por las circunstancias biográficas, las circunstancias sociales, etcétera. Pero que, repito, que estemos condicionados, supongo, que no significa que estemos determinados, porque de lo contrario no podríamos, por ejemplo, crear, aunque resulte tan complejo, ¿no? O tan difícil. ¿Por qué aparece recurrentemente a lo largo de tu obra el tema de la libertad? Quizá por eso, por la herida que implica el tomar conciencia de que no somos libres
y que eso es una causa de infelicidad, ¿no? Entonces, fíjate que está muy dirigida mi literatura hacia los jóvenes, hacia los niños, y es una invitación a ellos mismos a que cuanto antes se den cuenta, menos presos serán de esa falta de libertad, ¿no? Es una paradoja, pero tomando conciencia de nuestros condicionantes, podemos ser más libres, ¿no? Sin duda. Entonces, aquí la literatura, la lectura, el conocimiento en un sentido amplio nos puede contribuir a aumentar nuestros márgenes de libertad, ¿no? Lo hará porque además en El embajador de la risa, que se plantea como la historia de un bufón, de un cómico de una época indeterminada que nace, crece y se hace adulto en las fortalezas del muro. Él dice que los barrotes las cárceles más peligrosas son las de la falta de conocimiento, porque si nosotros sabemos que existe otra realidad, la buscaremos. El problema es no saber que existe otra realidad, por ejemplo en la suya, al margen del castillo, al margen de esos muros gruesos. El no saber que existe otra realidad me impide estar condenado a vivir esa realidad, aunque no sea satisfactoria, pero a poco que yo sepa que existe algo fuera, otro paisaje, incluso el mar, podré ir en busca del mar y ese espacio de libertad que da lo infinito, ¿no? Rafael lo está expresando en términos, digamos, simbólicos o metafóricos, pero sin embargo yo estaba pensando mientras lo estaba describiendo tan bien, las personas que hoy día, gracias a los medios de comunicación de masa, pues antes no tenían acceso al conocimiento de cómo se vivía en Occidente o en otros lugares del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en la llamada primavera árabe, que fue un intento de revolución para cambiar las condiciones sociales de algunos países africanos que vivían bajo el yugo de ciertas dictaduras o estados autoritarios, y gracias al conocimiento de cómo se vive en otros lugares del mundo, ha inspirado el deseo de rebelarse frente a ello y buscar unas condiciones de mayor justicia e igualdad. Me estás recordando la película Fresa y Chocolate, que es una crítica al régimen cubano, en el que están prohibidas y uno de los protagonistas las tienes guardadas, las revistas Time, ¿no? ¿Por qué? Porque el simple hecho de saber que en otro país, no tan lejano en el espacio, existen otras posibilidades de expresar libremente cada uno lo que opina, cosa que no ocurría en Cuba, pues pero el propio régimen prohíbe la entrada, y cualquier régimen va a prohibir la proliferación de textos determinados, ¿no? Paradójicamente, cuando se queman libros, se prohíben libros, se pone de manifiesto el valor del libro. Porque, exactamente, ¿no? Porque, ahí está Fahrenheit, ¿no? Sí. La novela de Ray Bradbury, que es una crítica también atemporal de todos aquellos momentos en los que se han quemado los libros, incluso tu valorado Quijote, ¿no? Sí, exactamente, que hay una escena del Quijote donde efectivamente se queman los libros de la biblioteca de Alonso Quijano. ¿Qué se le está prohibiendo, por tanto? Que su imaginación vuele libre. Eso es, porque la imaginación tiene una capacidad de subvertir y de generar, yo diría, condiciones de libertad, o ampliar nuestros márgenes de libertad. Es nuestra ventana. Victoria, ¿qué es lo que ¿qué es lo que habitualmente hacéis, por ejemplo, en el club de lectura que dirige Rafael? ¿Y por qué te gusta? Pues lo que solemos hacer es leernos un libro y comentarlo allí, y pues de ahí vamos sacando una conversación y cada uno da su punto de vista sobre ese libro o sobre cualquier tema que saquemos. Que aparezca en el libro. ¿Qué libro te ha gustado especialmente? Pues es que, de verdad, por ejemplo, me estoy leyendo ahora uno que es de este club, que se llama Virgilio, un genio, o la verdad es que no creo que es un genio moderno o algo por el estilo. Sí, un genio moderno. ¿Y por qué te gusta? Me gusta porque los libros, a mí los que más me gustan son aquellos que me transportan, y con el tema este de la libertad, que me transportan a otro mundo o un viaje, por así decirlo, que
no te cuesta ningún tipo de dinero ni no te da ningún problema, y porque lo puedes sacar de cualquier biblioteca o te puedes apuntar a algún club de lectura y también te recomiendan este tipo de libros. Y este relato cuenta la historia sobre un niño que que lo eligen porque este niño es superdotado y lo eligen para un viaje a otro mundo y pues al espacio. ¿Por qué? Pues porque hay una guerra interespacial, por así decirlo, de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaba ocurriendo, pues eso era así, y han tratado un tema que era que no se les suele hablar a los niños, y lo han puesto para los niños. Entonces eso es algo que al transformarlo pues da bastante interés, o al menos a mí me lo da. Y por eso me gusta bastante. Y luego a mí, que soy una persona muy habladora, pues me gusta mucho comentar en el club de lectura, y no solo me lo guardo para mí, sino que cada uno lo puedes compartir, ¿no? Es uno de los goces de los clubes de lectura, ¿no? Compartir lo leído. Rafael, la mayoría de tus libros se suelen clasificar entre literatura infantil y juvenil. Sin embargo, alguna vez te he leído en alguna reflexión, dice, ¿es un escritor de literatura infantil y juvenil un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, o más bien un adulto que no ha perdido su inocencia? Yo lo llamaría la inocencia conquistada, porque la sociedad, en cierto modo, por lo que tú antes contabas, de que muchas veces respondemos a la imagen que los otros suscitan o no suscitan, y que tenemos que responder de esa manera socialmente, la literatura también nos permite pues conquistar la inocencia, ¿no? Sacar los yoes que tenemos abortados porque la sociedad o el tiempo histórico en el que vivimos impide manifestarlos, ¿no? Fíjate, en la primera novela, ya después de haber sido publicada, me la volví a leer y descubrí que los 3 personajes de los que te hablaba eran de alguna manera alter egos míos. Los 3 reflejaban aspectos diferentes de mi personalidad, ¿no? Yo al escribirlo no me había dado cuenta de una forma tan evidente. Fue cuando coges perspectiva y varios años más tarde vuelves a leer el libro que te das cuenta de esos matices, ¿no? Para el escritor es fascinante descubrirse, pasado un tiempo, en las líneas, o incluso sorprenderse cuando dice, y eso creo que es muy habitual, ¿esto lo he escrito yo? Porque realmente resulta muy bello algunos pasajes, ¿no? Y con la distancia incluso dudas porque no recuerdas aquel momento en que lo escribiste o ese momento de lucidez que tuviste, pero quedó atrapado en el papel. Yo creo que esa es la cualidad. No todos los escritores. Te pongo un ejemplo. De muchos escritores se recuerda algunos libros. No toda la trayectoria de un mismo escritor es igual de sublime. Se podría establecer picos, ¿no? Entonces, hay determinados momentos de lucidez de cualquier escritor que son como espectaculares, y es un momento que podríamos decir que ni es propio. Es una conexión con esa beta de creatividad que yo llamo, que haces que escribas cosas fascinantes y que queden impresas para siempre, ¿no? Esos son momentos de iluminación en los que un escritor logra a lo mejor imaginar algo que es universal, ¿no? Y por lo que poco a poco a lo mejor se pueden ir reconociendo las diferentes generaciones de diferentes culturas a lo largo del tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en Tolstoy. No toda la obra de Tolstoy tiene la alta capacidad literaria que llega a alcanzar, por ejemplo, en Guerra y Paz, o en Ana Karenina, o en La muerte de Iván Ilich. Son momentos sublimes de un genio, de un gran genio creador, ¿no? Y podríamos decir lo mismo de cualquier otro gran escritor, ¿no? Cervantes no siempre es el Quijote. Tiene momentos a lo mejor en los que flaquea o no está a esa altura sublime, ¿no? Y lo ideal o lo maravilloso de eso es que lo hayamos sabido capturar, ese momento sublime que ha llegado en lo literario, sepamos capturarlo y dejarlo para la posteridad, ¿no? Siguiendo con lo de la literatura
habitualmente calificada como infantil. Te he leído, dice, la buena literatura infantil no se escribe solamente para niños. Yo eso lo comparto. La buena literatura infantil es capaz de diseccionar la realidad, y estás hablando aquí de la literatura como una forma de conocimiento, desarmándola con la elocuencia, simpleza y sinceridad con que hablan los niños. La buena literatura infantil es apta para personas de todas las edades, y todas las personas serían capaces de dibujar ante ella una sonrisa en la boca, porque además de inteligente, sería o habría de ser tierna y divertida. Por ejemplo, ¿en qué piezas literarias estás pensando al decir esto? ¿El Principito, por ejemplo? Hay un montón de literatura que, por ejemplo, Momo de Michael Ende es un... Michael Ende, creo que recordar que es. Sí. Es un libro que está orientado para niños alrededor de 10, 12 años, pero el mensaje subliminal es mucho más profundo. Alicia en el País de las Maravillas hay un juego magnífico. Cuando se cae por la madriguera se encuentra puertas de diferentes tamaños, se encuentra ese bebedizo que le va a permitir. Entonces hay mensajes ahí que podrían ser recibidos para cualquier lector, y cualquier lector agradecería. De hecho, se han convertido en mitos de la literatura. Dorothy, el personaje de Dorothy y lo que es el Mago de Oz, el viaje que hace y va reconociendo y conociendo al león, al espantapájaros y a aquel hombre de hojalata, que todo eso lo que representan, todos esos personajes representan aspectos de cualquier ser humano. Por ejemplo, el león cuando no tiene corazón o no tiene valor para enfrentarse a las situaciones. Entonces, la literatura esquematiza en arquetipos las grandes temáticas a las que se enfrenta cualquier ser humano a lo largo de su vida. Y si lo hacen acertadamente, pues llegan al corazón de cualquiera, ¿no? Y de esa manera nos identificamos con los personajes, ¿no? Y podemos conocernos mejor a nosotros mismos. Esa es la función una de las funciones de la literatura, ¿no? Es curioso porque, por un lado, nos podemos conocer a nosotros mismos a través de estas identificaciones con estos personajes, pero podemos conocer incluso aspectos que desconocíamos de nosotros mismos, ¿no? Ese es el poder de la literatura. Fíjate, al otro lado de esta puerta, que es uno de los libros infantiles que he escrito y publicado, en este libro hay 3 arquetipos, hay 3 niños que se comportan ante la realidad de una puerta y lo que esconde una puerta al otro lado de maneras diferentes. Entonces se enfrentan al miedo también de cruzarla. ¿Qué implica eso? Que quienes lo lean, ya sean niños o ya sean adultos, se van a ver reconocidos en 3 arquetipos diferentes, de forma que van a decir, pues yo me siento más identificado con James, o yo me siento más identificado con Miriam, o yo me siento más identificado con Ellen. Pero en realidad yo siempre le digo a los niños, todos somos todo. En alguna situación podemos actuar de una forma cobarde y en otra situación actuaremos de una manera audaz. Entonces, ese permitir leer un texto o permitirse leer un texto y reconocerse y decir, ¿cómo se parece este personaje a mí? Pues también esconde mucho placer, ¿no? Sí, es el momento mágico de la lectura, cuando uno a lo mejor levanta la cabeza del libro después de transportarse imaginariamente y vuelve sobre sí, porque yo estoy en contra de que la literatura sea entendida, la literatura o el buen cine o cualquier modalidad artística, como algo evasivo, algo que nos permite solo transportarnos. No, a mí lo importante es que nos transporta, pero luego regresamos a nuestro mundo enriquecidos por lo que hemos leído o por lo que hemos visto, y nos permite pues comprendernos mejor a nosotros mismos y, por analogía, muchas veces comprender mejor también a los otros, porque somos semejantes y tenemos muchos aspectos en común. Y ese alivio que produce la comprensión de algo que no comprendías hasta ese momento. Sí. Ese alivio da mucha paz, y por eso los libros es un refugio en el que mucha gente se encuentra esa paz y esa tranquilidad. Es curioso porque efectivamente la literatura tiene el poder de mitigar la parte de nosotros que puede ser rechazada o discriminada o excluida socialmente. Y cuando lo vemos reconocido en un libro, en un personaje que puede presentar aspectos con los que nos identificamos y que han sido rechazados en nuestra vida, y sin embargo vemos cómo es capaz de afirmarlos, nos permite tomar las riendas de nuestra libertad
para nosotros revelarnos y asumir lo que somos y querer llegar a ser lo que somos, ¿no? Sin duda nos va a dar una fortaleza que hasta ese momento a lo mejor no teníamos. Fíjate, pensábamos, por ejemplo, pienso yo habitualmente, y a propósito lo has dicho tú, efectivamente los personajes no somos únicamente un personaje, sino que somos muchos según las circunstancias. Yo suelo pensar que todos nosotros tenemos un Don Quijote y un Sancho Panza dentro de nosotros. Probablemente Cervantes también. Sí, todos nosotros seguramente, porque todos nosotros convivimos con un realista y con un idealista. Y bueno, y si perdiéramos a uno de ellos, nuestra vida quedaría coja, ¿no? Sería mucho menos rica de lo que es, ¿no? En este libro tuyo tratas un tema para mí muy querido. Se titula Un libro mágico, es hasta ahora tu último libro publicado. Correcto. Magníficamente ilustrado. Las ilustraciones son, Rafa, de Rubén Cidoncha, que es un ilustrador madrileño, que hizo este precioso trabajo. Yo he estado muchos años esperando ser publicado, pero bueno, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y Alfredo para cuándo, no? Alfredo es el personaje que veis ilustrado, retratado en estas ilustraciones, ¿no? Un libro que trata un tema muy querido por mí, que es el poder transformador de la lectura, ¿no? Cuando este libro plantea la situación en la que un día le llega a Alfredo un libro especial, un libro que le transforma, y por eso hemos elegido denominarlo mágico. Mágico en tanto en cuanto es capaz de transformar y hacer llevar, como decía Victoria hace un momento, a Alfredo a imaginar una realidad diferente. Él vive en un bosque y es a raíz de la llegada de ese libro a su vida que decide trascender las fronteras de ese bosque. Eso volvería a ser una metáfora a mi modo de ver muy bonita, porque ese bosque podría ser la zona de confort a la que tantas veces últimamente nos referimos o se refieren los psicólogos, y cuando de alguna manera llega un estímulo, que puede ser a través de un libro o de cualquier otra cosa, uno puede trascender y darse cuenta y tomar conciencia de esa zona de confort, a veces no muy confortable, en la que muchas veces los seres humanos estamos sumidos, ¿no? Esa oportunidad la puede dar un libro, de hecho la da a menudo. Muchas gracias, Rafa. Victoria, ¿tú recuerdas algún libro que te haya impulsado al leerlo, a tú tratar de ser quien eres tú, más íntimamente, pero que no te atreves muchas veces a hacer por la sociedad? Pues verdaderamente yo me transporto a esa realidad escrita, pero bueno, en mi cabeza imaginaria. Sí. Que verdaderamente a mí no me gusta sentirme en un libro como verdaderamente soy yo, porque me gusta vivir nuevas experiencias. Entonces, me gusta algo completamente distinto a mí, para saber cómo verdaderamente sería. Entonces, por ejemplo, a mí no me suele gustar mucho lo que relato así, que hable mucho de alguien que le guste mucho los animales, o que hable mucho, porque ese soy yo. Claro. Entonces, los que más me gustan, a ti misma, ¿no? Sí, los que a mí me gustan son, por ejemplo, los de este que estamos leyendo ahora, de Virgilio, porque no me acuerdo mucho de otro, ya que también soy olvidadiza. Y que este relato a mí no me suele gustar mucho lo que son las máquinas, ni tampoco ni los aviones, ni el espacio. No suelo leer sobre eso. Entonces es como probar una nueva vida, que no me gusta, la cierro, y es cerrar un libro, es cerrar una vida. Entonces pues es muy fácil. No, con tu propia vida no puedes hacer eso. A mí, por suerte, pues no me pasa. Si fuese un libro no me pasaría de que la cerrase, porque a mí me gusta. Pero si a ti no te gusta la vida que estás leyendo, lo que me quiero llegar a referir es que la cierras y ya ha terminado. No hay que darle más vueltas.
acaba de describir otra de las funciones esenciales de la literatura, ¿no? Que es la capacidad que tiene de llevarnos a vivir otras vidas que no vamos a vivir. Porque todos tenemos más deseo de vivir otras vidas que por las limitaciones de la propia existencia no vamos a vivir salvo a través de la literatura, a través del cine, a través de las artes, ¿no? A tu madre le gusta mucho una canción de un cantante que le gusta mucho, ¿no? Joaquín Sabina, y una de sus canciones más famosas, la del Pirata, precisamente trata este tema, ¿no? La del pirata cojo. La del pirata cojo, ¿no? Que se quiere vivir todas las vidas, ¿no? Y empieza a describir muchas vidas, ¿no? Pero Joaquín Sabina, si es hablando en primera persona, la que prefiere es la del pirata cojo. ¿Esa es su canción favorita? Joaquín Sabina manifiesta en primera persona sí, que si me dan a elegir, efectivamente, elige la del pirata cojo, ¿no? Es una de las canciones más emblemáticas, ¿no? Fíjate, paralelamente al Club de Lectura Infantil, coordinamos en COIN también el Club de Lectura Adulto, y me recuerdo un libro que se llamaba El viejo que leía novelas de amor, que es una historia Sepúlveda, de ¿no? Sepúlveda, en la que nos cuenta la historia de un hombre que vive en el Amazonas y que, en las noches de tormenta, en la oscuridad, en su cabaña, le pide a gente que le lleve hasta el Amazonas novelas de amor porque se recrea en ellas, ¿no? Yo sentí con ese libro, es un libro fascinante que recomendamos por supuesto, el placer de vivir otra realidad que jamás, estoy seguro, no iba a vivir. No tengo pensado ir a vivir una temporada en el Amazonas, pero en esos días que duró su lectura, por un instante o por unas semanas me sentí temporalmente en el Amazonas. Y eso es un regalo. Es un regalo porque nuestro deseo de vivir otras vidas en cierto modo lo sacia, o por lo menos momentáneamente, y también es un laboratorio de experiencias, ¿no? Porque también nos permite, a lo mejor no hemos vivido directamente esto, pero a través de este personaje lo podemos vivir imaginariamente y en ese sentido nos puede ayudar a tomar decisiones en nuestra propia vida, ¿no? Incluso yo creo que ahora mismo con los estudios de neurociencia se dice que basta imaginarlo para de alguna manera que tengamos esa experiencia adquirida, ¿no? El mero hecho de que nuestra imaginación crea haber estado allí ya es una experiencia muy cercana a haberlo vivido. Eso es un tema muy interesante. Fue un neurólogo italiano, Giacomo Risolati, el que le puso nombre a un tipo de neuronas que descubrieron, creo que en el 96, las llamadas neuronas espejo, que son las que nos permiten, una palabra en nuestros días muy familiar, ¿no? Empatizar con los otros, ponernos en el lugar de los otros. Recuerdo que en un diálogo con Peter Brook, el gran director de teatro y también dramaturgo británico y universal, Peter Brook le dijo a Giacomo Risolati, dice, ustedes acabáis de descubrir lo que el teatro ya sabe desde hace milenios, porque el teatro, al igual que la literatura en otras modalidades, es aquella aventura que nos permite ponernos en el lugar de los otros. Lo que pasa es que antes lo experimentábamos y la ciencia de alguna manera le ha puesto un marco de por qué lo experimentamos de esa manera. La ciencia nos permite, yo suelo pensar que de manera en un modelo sería, primero las artes balbucean, luego a veces la filosofía conceptualiza, nos pone un nombre, y luego la ciencia urbaniza y nos permite experimentar y tratar para dominar el mundo que nos rodea, ¿no? Efectivamente nos permite otras cosas que completan nuestra experiencia de la vida y que son fundamentales para proporcionarnos bienestar, ¿no? Para curarnos, por ejemplo. ¿Y en qué otros proyectos? Porque estás en una serie de proyectos literarios que están a punto de ver la luz. Sí, a mí me gusta trabajar en cada ocasión con un ilustrador diferente, aunque en 3 de mis libros José Antonio González Robles ha sido el ilustrador, en los 3 primeros. Del cual, por ejemplo, Isabel se montó una exposición. Del cual, de hecho, ahora mismo esa exposición está en el Colegio Jacinto Benavente de Marruecos, de Tetuán,
Es una exposición que ha ido itinerando, ha estado en Madrid, en centros culturales, en centros comerciales incluso, y luego, bueno, por colegios. Son unas ilustraciones maravillosas, ¿no? Son unas ilustraciones maravillosas y yo quise imprimirlas en un tamaño de un formato de 90 por 90 porque cuanto más grandes son las ilustraciones espectaculares, más espectaculares son, ¿no? Entonces, yo me hubiera encantado también hacerlo con ilustraciones de este calibre. Si esto vistiera en la fachada de un edificio, cualquiera persona que pasara cerca se quedaría embobado, ¿no? Entonces, cuando las ilustraciones son hermosas, cuanto más grandes, más las disfrutamos. Entonces, ese era el motivo de la exposición. Y entonces, luego posteriormente, he querido trabajar con otros ilustradores porque creo que cuando te relacionas y trabajas con personas diferentes, tu proceso también de crecimiento y de experimentación también se enriquece. Y ahora precisamente estamos preparando con 3 ilustradores distintos, 3 libros distintos, uno en esta línea que ya va a entrar en imprenta y luego otros 2 que continúan esta colección, que son libros a lo mejor para niños de 8 a 12 años y para reflexionar con ellos, ¿no? Es un libro sobre la gratitud y la naturaleza, es un texto ecologista que se llama El susurro del agua, y el siguiente es un libro que se titula Mis padres no son extraterrestres y que plantea, bueno, pues la hipótesis de que, o la duda razonable de si existe vida más allá de nuestro planeta. Vida inteligente, lógicamente. Veo que tratas cuestiones de actualidad, cuestiones internacionales, ¿no? Acercándosela a los niños, ¿sí? Y a un nivel que los niños podamos entender, ¿no? En ese sentido que aludíamos al principio de que quizá cuando yo me ponga a escribir para niños me convierto o viajo a ese niño que fui, ¿no? Goethe tiene una frase magnífica que decía: cuando uno lee algo no aprende uno algo, se convierte uno en algo, que tiene que ver con lo que estás diciendo y con lo que antes Victoria hablaba de transportarte, ¿no? Cuando uno es pequeño o no ha perdido esa inocencia que creo que en distintos momentos de la entrevista hemos evocado, mientras está leyendo tiene la capacidad en cierto modo de convertirse en lo que está leyendo. Y de vivir intensamente lo que... Fíjate, hay una frase que yo a veces cuando voy a los colegios digo, hay una situación, imaginémosla, en la que un niño está leyendo, o una niña está leyendo en su casa un libro, y su madre pasa cerca y le ve llorar, o la ve llorar, ¿no? Y dice, ¿por qué lloras? En ese deseo de los padres o de los abuelos de que sus hijos no lloren, cosa que poco a poco nos hemos dado cuenta de que no es lo mejor. Hay que dejar que lloremos, ¿no? Porque si no las lágrimas se quedan dentro, ¿no? Pero le dice, ¿por qué lloras si eso que lees no es real? Y el niño le responde, pero lo que yo siento sí es real. Magnífico. Entonces, ese es el poder también de la literatura, hacernos vivir experiencias que aunque no sean reales, las sentimos como reales. Nos pueden llegar incluso a generar rabia y hacer que dejemos un libro porque nos ha tocado un punto, igual que lo podría hacer una película, que no estamos dispuestos a abordar en ese momento, o nos puede hacer, pues como decíamos antes, comprender una realidad que hasta ese momento no habíamos comprendido y empatizar con ella. Nos hemos leído también en el Club de Adultos un libro maravilloso que se llama Mi planta de Lima, de un escritor brasileño, creo que ese es el título, o muy parecido, y también lo mismo, ¿no? Una lectura deliciosa en la que uno se pone en la piel de un niño y comprende la manera mágica y a la vez dolorosa en la que experimentó su niñez en un barrio de Brasil, ¿no? Algunos escritores como Javier Marías, por ejemplo, y recuerdo a otros, incluso algunos filósofos, un filósofo francés, Marcel Conche, han hablado de que si tuviéramos la capacidad de imaginar empáticamente, eso que antiguamente llamaban compasión, que si descomponemos la palabra es padecer con el otro, en la alegría y en la tristeza.
tendríamos menos capacidad o más serias dificultades de hacerle daño a otras personas. Porque si imaginamos bien la vida de una persona, somos incapaces de hacerle daño. Seguramente, decía Javier Marías, un terrorista es incapaz de imaginar un ser humano en su complejidad, en su plenitud vital. Lo ve como un enemigo, como algo simplificado. Javier Marías, en uno de sus artículos que compendió en un libro muy interesante, decía que si los asesinos se escribieran, habría menos asesinatos. Sí, es la misma idea que le he leído yo en alguna entrevista y en alguno de sus artículos. Pues Rafael, Victoria, encantado de teneros por aquí y espero que sigáis viajando y transformándose y enriqueciéndonos con los libros, con la lectura, durante mucho tiempo. ¿Quién sabe si Victoria con el tiempo, esta semilla de lectura que recibe a través de su familia o de sus profesores, pues no la conviertan a ella misma en escritora? Estaría muy bien si eso le hace tener una vida más plena y más rica. Y más feliz. Y más feliz, sí. Pues muchas gracias a los dos por vuestra presencia, por vuestro tiempo y a los espectadores por vuestra atención. Volveremos otro día con Ágora. Muchas gracias. Pero...